cápsula Tiempo de Cultura para la Ventana de Coahuila. Y bueno, seguimos pues desde la cuarentena y el confinamiento y me acompaña mi queridísimo compañero de cuarentena, Julián Herbert. Muchas gracias por estar aquí, Julián. No, gracias a ti por invitarme a la Ventana de Coahuila para conversar un rato sobre temas de cultura. Bueno, y antes de seguir más adelante, pues yo les quiero decir que empezamos con un tema muy movido que de hecho propuso Julián y que quisiera que nos dijera, bueno, ¿por qué, verdad? Sí, esta canción ochentera de Thomas Dolby, músico inglés, la canción se llama She Blinded Me with Science, que por alguna razón se ha puesto un poco de moda en las redes sociales, sobre todo en Twitter, en estos tiempos de cuarentena. Entonces me pareció una buena curiosidad, porque bueno, estamos hablando de mucho de los temas que tienen que ver con ciencia y tecnología en estos días de contención y bueno, creo que es una forma animada y divertida de retomar algunos aspectos de nuestra relación en estos nuevos tiempos, ¿no? Bueno, y justo para hablar sobre nuestra relación con las otras personas y con los medios tecnológicos en estos días, es que Julián me acompaña para platicar sobre cómo podemos organizar nuestro tiempo en una reunión virtual, ya sea de trabajo o para clases, porque muchos de nosotros pues ya hemos tenido que utilizar diferentes plataformas como Zoom o Google Hangouts o Google Meeting o llamadas múltiples por WhatsApp. Pero muchas veces cuando usamos estos medios, pues todos hablamos al mismo tiempo o no avanzamos mucho en el trabajo que queremos hacer. Y bueno, yo creo que para esto nos podría servir una especie de guía o un protocolo para usar estos medios para hacer clases y reuniones. Y bueno, Julián ya empezó a dar talleres a través de estos medios y entonces pues nos va a platicar un poco sobre esta guía, este protocolo que elaboraste para poder trabajar precisamente en grupo a través de la tecnología y a través de las reuniones virtuales. Claro, sí, bueno, me gustaría decir de entrada que luego un poco hablar del background y es que la razón porque la que me interesan estos temas, primero, bueno, yo doy clases desde hace muchos años, suelo dar clases, también trabajo mucho a distancia escribiendo en colaboración para medios audiovisuales y ahora estoy coordinando el Centro de Escritores de Nuevo León. Entonces, un poco compartir esta experiencia, ojalá algunos tips muy básicos puedan ser útiles para las personas, sobre todo para quienes están dando clases o trabajando a distancia. Me gustaría hacer un recorrido muy breve sobre algunos tips que tienen que ver yo escribí un protocolo ahora para trabajar con el Centro de Escritores de Nuevo León y me gustaría plantearle estas cosas a quienes están necesitados de estos recursos tecnológicos. La primera cuestión, y que me parece la más importante, es no perder demasiado tiempo seleccionando cuál es el medio por el que nos vamos a comunicar. Creo que el que alguien maneje más bien Zoom y alguien esté más familiarizado con WhatsApp y esto que genera una cierta discusión entre las personas participantes, me parece que es un desgaste emocional innecesario y una cosa que me parece clave para el trabajo a distancia en medios digitales es no desgastarse emocionalmente previo a la reunión. Entonces, creo que la manera más sencilla es designar a una persona, de preferencia que no sea la responsable en sí de los contenidos, y que esa persona resuelva cuál va a ser la tecnología a utilizar, el medio, y que mande las invitaciones y coordine desde su terminal, digamos, la reunión, en términos técnicos, no en términos de la información, sino en términos técnicos. Entonces, eso creo que disminuye la atención, que una persona sea la responsable de los contenidos y otra persona sea la responsable de las tecnologías, me parece que agiliza mucho el trabajo. Otra cuestión es el manejo del tiempo a la hora de la conexión. Me parece que una cosa fundamental es que te conectes y des un margen para la conexión de todos los demás. Y no empezar a trabajar, sino estar simplemente conectado y haciendo pruebas hasta unos 15 o 20 minutos después. Y ese uso del tiempo distinto, que creo que a todos nos está cambiando el sentido del tiempo en esta época, puede ser muy importante. Y la tercera que voy a mencionar es pensar que la reunión como tal en
video, digamos, las videoconferencias y esto, tendrían que ser un poco más breves de lo que a veces creemos que deben ser. Y para eso sirve tener una planeación de el antes y el después de la videoconferencia. Si quieres, regresamos a ese tema. Ajá, claro, porque me parece muy importante esto de tener como estos dos coordinadores, el coordinador técnico, pero también el coordinador de cómo se va a llevar a cabo la reunión, porque muchas veces hacemos estas reuniones ya sea para dar clases y uno pues supone que el maestro es el que va a coordinar los contenidos, por supuesto, pero hay otro tipo de reuniones, de proyectos de trabajo en el que no se nombra a un coordinador y entonces eso se puede ser medio caótico porque también el internet falla y entonces todo se va un poco a destiempo y si no hay una figura que como que reúna y le dé un orden a todos los participantes, pues sí puede ser como una pérdida de tiempo y un poco frustrante, que en ese sentido también está esta parte de dar un margen de tiempo, no exigir como esta puntualidad porque la tecnología puede como frenar un poco la comunicación. Y en este protocolo que hiciste también mencionas qué hacer en caso de que la tecnología no funcione, ¿verdad? Que es algo que tenemos que tener previsto porque sabemos que todo el mundo está usando la red y se está saturando y eso nos evita muchas frustraciones, ¿no? Claro, yo creo que uno de los temas centrales es el aspecto emocional de la relación con el proceso de comunicación a través de la tecnología. Entonces, pienso, hay una cosa que alguien me dijo hace años y que para mí ha sido muy útil en estos tiempos, que es que los seres humanos tenemos palabra, pero los fierros no. Es un dicho entre gente que trabaja en cosas técnicas que me parece que es útil pensar que hay un margen y yo creo que cada dinámica grupal es distinta. En mi caso pienso que un margen de 30 a 45 minutos es suficiente para que la reunión funcione. Si técnicamente entre 30 y 45 minutos la reunión no está funcionando, creo que es mejor dejarla y posponerla para otro momento, ¿no? O que la persona que no pudo conectarse o que su micrófono no está funcionando, sepa que no va a pasar nada, pues, si eso no termina de cuajar. Para esto, pues, también sirve trabajar en grupos lo más reducidos posibles en cuanto a cantidad de personas. A veces quien da clases, por ejemplo, se preocupa porque tiene que hablar con muchísima gente. Pero si haces sesiones de trabajo más breves en su duración de tiempo, pues puedes hacer 2 sesiones de trabajo y usar el mismo tiempo. Entonces, también como encontrar estas soluciones creo que es importante en el aspecto emocional. Ahora, la otra cuestión para mí es el doble soporte, que es algo en lo que he insistido yo mucho con la gente con la que trabajo. Es trabajar en el doble soporte es, tú tienes tu videoconferencia, pero tienes aparte otro aspecto tecnológico que te puede ayudar a desarrollar. Por ejemplo, WhatsApp o incluso la tecnología del mail o el inbox. Es decir, tecnologías mucho más sencillas. Porque de lo que estamos hablando aquí, y esto me parece que es muy importante como técnicamente, es que la manera más útil de resolver estas relaciones psicopedagógicas a distancia o de trabajo a distancia sigue siendo, yo creo, la mentalidad de la lectoescritura. En ese sentido, las reuniones son menos, tienen menos quizá soltura, son menos libres, pero ayuda mucho tener un guión previo. Entonces, la construcción de un guión previo te da no solo el orden de las cosas que van a pasar, sino el orden de participación. Y creo que cuando tienes un orden de participación, haces que las personas estén más involucradas en la conversación. Porque primero saben en qué momento les va a tocar participar, pero también saben que en algún momento van a tener que responder a lo que dijo alguien más. Y esto, hacer la relación, y en mi caso yo uso un orden muy básico que es el alfabético. Las personas tienen que intervenir en orden alfabético y tienen que hacer, en el caso en el que yo trabajo, una primera intervención exponiendo sus ideas y una segunda intervención comentando la intervención de la otra persona, de otra de las personas que están involucradas. Entonces, eso crea retroalimentación y hace que estén involucradas poniendo atención. Bueno, eso es muy importante porque luego vemos que hay personas que están conectadas y que no participan y eso ese se corre el riesgo de que en realidad no presten atención a la reunión, ¿no? Y que incluso pues puedan tener como el micrófono en silencio y puesta la cámara o no poner su imagen, ¿no? Que eso pasa
mucho y que para varios maestros, sobre todo los que están dando clases por estos medios, resulta frustrante que en lugar de ver el rostro de sus alumnos, pues vean estas como pantallitas en negro. Entonces, el sentido de personalizar también estas reuniones me parece que es importante para sentir que de verdad estás haciendo algo a lo que perteneces, ¿no? Y que estás o aprendiendo o atendiendo una reunión o pues haciendo esta retroalimentación, porque hay que pensar también en el coordinador de que pues no es cómodo sentir que te estás dirigiendo a alguien y que en realidad no te están escuchando, ¿no? Claro, sí, yo creo que en este sentido la estética, leí un artículo en el que hablaba de que en realidad no tenemos una educación para los medios digitales, sino más bien una educación de redes sociales. Y yo creo que entender la diferencia entre estas dos cuestiones es fundamental para convertir los procesos de trabajo y los procesos educativos en esta época de distanciamiento social, porque tienen que ver con cómo usamos realmente las redes sociales y muchas veces usamos las redes sociales más bien como un foro y no como un espacio de retroalimentación. Entonces, en ese sentido, utilizar la tecnología de trabajo o psicopedagógica como un foro y no como un espacio de retroalimentación, tiene justo este riesgo, ¿no? Que las personas no estemos realmente conectadas, ¿no? Porque finalmente estamos, me parece que el énfasis tiene que estar puesto en ese sentido. Los trabajos más exitosos son cuando están puestos la mentalidad está puesta en el otro. Es decir, cómo yo puedo ayudar al otro, cómo puedo transmitir una información o cómo lo puedo escuchar y cómo puedo entender lo que le está sucediendo. Entonces, de algún modo, también creo que es un espacio de oportunidad emocional muy interesante para nuestras relaciones, ¿no? Tratar de ver cómo el otro reacciona hacia mí y en qué yo puedo contribuir a cómo se siente la otra persona. Eso creo que cambia mucho cómo puede ser la dinámica, tanto educativa, psicopedagógica, como de trabajo. También hay una cuestión que pasa estas relaciones, que es que nosotros en los grupos presenciales nos relacionamos de manera colectiva, pero también personalizada. Entonces, creo que una de las cosas importantes aquí es pensar que el WhatsApp, por ejemplo, u otros medios, por eso lo del doble soporte, te permite no solo atender al espacio directo de la videoconferencia, por ejemplo, sino también a un espacio más íntimo de relación personalizada con el otro. En ese sentido, yo creo que una de las cosas, de las estrategias significativas es tener una post reunión. Es decir, además del preparativo, por eso pienso que las reuniones pueden ser más cortas. Hay una fase de preparación, una fase propia de la reunión y una fase de retroalimentación en la que de preferencia te puedes comunicar de manera personalizada con cada uno de los miembros, no de manera colectiva, sino ya personalizada. Y eso también creo que va a ser más ágil los procesos. Sí, yo hace poco hice una reunión de un círculo de lectura a través de Zoom y creo que sí funciona esta idea de tener guión o temario previo, porque incluso en una reunión informal después puede pasar que en lugar de disfrutarla sea pesada, porque justamente se va un poco de las manos de ver quién habla o quién participa o de que no se sabe de qué platicar. Entonces sí pienso que también esta idea del coordinador es importante porque así todas las personas de la reunión pues se sienten involucradas y en lugar de tener como esta insatisfacción al participar, pues sientes que realmente el tiempo es invertido de una buena forma, ¿no? Porque también hay una especie de estrés de uso de los medios para hacer estas reuniones tanto de trabajo o escolares o talleres o estas reuniones más informales, sí siento que hay como esta especie de cansancio que también tendríamos que pensar en la frecuencia a lo mejor de esta forma de trabajo o de cómo personalmente afrontarlas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que una de las cosas ahí me parece súper interesante que es sobre la frecuencia, porque creo que ahí hay una clave. ¿Hasta qué punto está bien mantenerte como haciendo las cosas, pero también hasta qué punto se vuelve muy cansado, ¿no? Ahorita hay una sobreoferta además en el ámbito sobre todo en el ámbito de cultura, creo que hay una sobreoferta tremenda, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las formas de relación tienen que ser más pausadas y al mismo tiempo, si dejas demasiado espacio y luego quieres hacer todo en un mismo momento,
Creo que también ahí perdemos mucho la perspectiva porque se genera mucho estrés. A mí me parece que la clave es combatir el estrés y que la mejor manera de combatir el estrés es, y aquí voy a recurrir a lo que está más allá de la tecnología, que es el pensamiento desde el punto de vista de la psicología existencial. Víctor Frankl dice que lo que más fortalece a una conciencia individual es su sentido de servicio. Y en ese sentido creo que lo que puede funcionar es que yo estoy ahorita aspirando a que este video llegue a ser útil para otras personas. Y esa es la manera en la que puedo animarme más a hacerlo y estar más comprometido con lo que estoy diciendo en este momento, en la aspiración de que esto llegue a servirle a alguien más, a que mis semejantes tengan un apoyo de algún modo en mí. Y yo creo que esta es una época en la que eso va a ser muy importante para la tranquilidad individual y para la convivencia, ¿no? La sensación de que todos nos somos necesarios los unos a los otros. Bueno, sí, eso es muy importante, sobre todo en esta etapa de relaciones que estamos llevando justo a través de las redes sociales, de que pues estamos en nuestras casas y no podemos ver a nuestros papás o a nuestros hermanos o a nuestros amigos, y entonces cómo hacer que algo que a lo que estamos tan acostumbrados, pero no de la forma en la que estamos viviendo, ¿no? Estamos acostumbrados a las redes sociales, pero ya no estábamos acostumbrados a hacerlo desde la reclusión, ¿no? Claro. Entonces hay como un paradigma distinto para relacionarnos, y por eso creo que es muy importante lo que dices, de pensar en el otro y de dejar de pensar tanto en las redes como un foro para expresarnos, y más como esta sensación de colaboración, de solidaridad, de colectividad, que también hemos visto en diferentes expresiones en la red últimamente, ¿no? Sí, bueno, eso hace poco un amigo decía, Pedro de Isla, si mal no recuerdo, decía esto, que todas las historias que se han contado sobre distopías en la ficción hablan de un mundo terrible y súper apocalíptico y agresivo. Y hay cosas, por supuesto, muy agresivas que están pasando a nuestro alrededor. Ha habido ataques hacia el personal médico, por ejemplo. Pero también ha habido grandes ejemplos de solidaridad en estos tiempos. Y creo que eso es muy conmovedor y también nos habla de que como sociedad, perdón por centrarme, pero creo que es un buen momento para centrarnos en la parte bondadosa de los demás, de los seres humanos, de las personas que están del otro lado de esta pantalla. No somos tan horribles como sociedad. Todavía hay un montón de gente buena del otro lado y creo que pensar eso es algo que nos puede ayudar a vivir un periodo tan difícil como este. Bueno, pues muchas gracias, Julián, por estar Gracias en a ti. esta cápsula de Tiempo de Cultura y para platicar de estos temas, ¿no? Que me parece que es algo en lo que estamos algunos incursionando incluso por primera vez. O sea, había gente que antes de esta contingencia jamás había hecho una reunión virtual, ¿no? Claro. Entonces también estamos como aprendiendo a adaptarnos socialmente, ¿no? A estas como nuevas usos y costumbres a través de las redes. Y bueno, yo espero que esto que Julián ha compartido con nosotros, pues les sirva para poder organizar, pues ya sea clases, talleres, reuniones o conferencias virtuales, pues de una forma mucho más ágil, ¿no? Y menos caótica, y para poder como acostumbrarnos, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, Julián. Y bueno, Gracias. gracias a ustedes por acompañarnos. Y ya nos veremos en otra edición más de Tiempo de Cultura para la Ventana de Coahuila con una producción de Rafael Izquierdo. Y pues nos vemos la próxima. Adiós.